Meditaciones diarias de Cuaresma, día 19, domingo de la tercera semana de Cuaresma. El sentido de la mortificación. Un templo nuevo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: «El celo por tu casa me devora». Los judíos entonces le replicaron diciéndole: «¿Qué señal nos muestras para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruid este santuario, y en 3 días lo levantaré». Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén, por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él reconocía lo que hay en el hombre. Palabra de Dios. El sentido de la mortificación. Con la mortificación, además de seguir a Cristo en su afán de redimirnos en la cruz, es también medio para progresar en las virtudes, pues mantiene nuestro corazón permanentemente dirigido a Dios. La salvación del género humano culmina con la cruz, hacia la que Cristo encamina toda su vida en la tierra. Y es en la cruz donde el alma alcanza la plenitud de la identificación con Cristo. Ese es el sentido más profundo que tienen los actos de mortificación y penitencia. Para ser discípulo del Señor es preciso seguir su consejo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es posible seguir al Señor sin la cruz. Unida al Señor, la mortificación voluntaria y las mortificaciones pasivas adquieren su más hondo sentido. No son algo dirigido a la propia perfección o a una manera de sobrellevar con paciencia las contrariedades de esta vida, sino participación en el misterio de la redención. La mortificación puede parecer a algunos locura o necedad, y también puede ser signo de contradicción o piedra de tropiezo para aquellos olvidados de Dios. Pero no nos debe de extrañar, ni los mismos apóstoles siguen a Cristo al Calvario, pues aún por no haber recibido al Espíritu Santo eran débiles. Para dar frutos, amando a Dios, ayudando de una manera afectiva a los demás, es necesario el sacrificio. Para ser sobrenaturalmente eficaces, debe morir uno a sí mismo mediante la continua mortificación, olvidándose por completo de su comodidad y de su egoísmo. Debemos perder el miedo al sacrificio, pues la cruz la quiere para nosotros un Padre que nos ama y sabe bien lo que nos conviene. Con la mortificación nos elevamos hasta el Señor. Sin ella quedamos a ras de tierra. Con el sacrificio voluntario, con el dolor ofrecido y llevado con paciencia y amor, nos unimos firmemente al Señor. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, pues mi yugo es suave y mi carga ligera.
Con la mortificación, además de seguir a Cristo en su afán de redimirnos en la cruz, es también medio para progresar en las virtudes, pues mantiene nuestro corazón permanentemente dirigido a Dios. La mortificación es también medio indispensable para hacer apostolado. Además, no olvidemos que la mortificación nos sirve como reparación de nuestras faltas pasadas, hayan sido pequeñas o grandes. Le pedimos al Señor que sepamos aprovechar nuestra vida a partir de ahora del mejor de los modos, y nos preguntamos, ¿motivos para la penitencia? Desagravio, reparación, petición, hacimiento de gracia, medio para ir adelante. Por ti, por mí, por los demás, por tu familia, por tu país, por la Iglesia y por 1000 motivos más. ¿Hay en mi alma ese anhelo de Dios nuestro Señor? ¿Hay en mi alma ese ardiente fuego por amar a Dios, por hacer que Dios realmente sea el primero en mi vida? Este es el camino de conversión. Es la forma de ver el camino de la salvación. No nos quedemos simplemente en los comportamientos externos. Creo que muchas veces nuestro problema de conversión del corazón, que nos lleva a una falta de identidad, no es otro sino esa especie como de ligereza, de superficialidad con la que, al ver las situaciones que estamos viviendo, pensamos que al fin y al cabo no pasa nada. Sin embargo, pudiera ser que cuando quisiéramos arreglar las cosas, ya no haya posibilidades de hacerlo. ¿Cuántas veces vivimos en una superficialidad que nos impide entrar en nuestro interior y darnos cuenta de la gravedad de algunos comportamientos, de algunas actitudes que estamos tomando, o darnos cuenta de la seriedad de algunos movimientos interiores que estamos consintiendo? Con lo que nosotros estamos aceptando una forma de vida que puede llegar a apartarnos realmente de Dios, que pueden llegar a endurecer nuestro corazón e impedir que el corazón se convierta y llegue a darse a Dios nuestro Señor. ¿Cuántas veces este problema sucede en las almas y cómo, cuando nosotros las captamos, podríamos decir simplemente, total, es sin importancia, no pasa nada? Sin embargo, es como si el soldado que estuviese vigilando en su puesto de guardia oyese un ruido y dijera, no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si detrás de ese ruido estuviese alguien? Ahora bien, para vigilar no basta no ser indiferentes. Para vigilar auténticamente es muy importante que nos demos cuenta tanto de la profundidad como de la debilidad del alma. Tenemos que darnos cuenta de que no tenemos garantizada la vida. ¿Quién de nosotros puede poner una mano en el fuego por la propia seguridad o por la propia salvación? San Pablo dice, quien está de pie tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos que ser conscientes de que solamente un alma que se sabe herida es un alma capaz verdaderamente de vigilar, porque entonces va a tener una especie como de instinto interior que le va a ir llevando a no dejar pasar las cosas sin revisarlas antes. Es como cuando estamos enfermos y no podemos tomar algún tipo de comida. Antes de comer algo nos fijamos qué ingredientes tiene esa comida. No vaya a ser que nos haga daño. ¿Por qué en el espíritu a veces nos sentimos tan fuertes cuando realmente somos tan débiles? Sin embargo, esa debilidad no nos debe llevar a una actitud de temor ante la vida, a una angustia interior insoportable. Porque si nos damos cuenta de que lo único que puede sostener nuestra vida, lo único que puede hacernos profundizar realmente en nuestra existencia, no es otra cosa sino el amor de Dios, el anhelo de Dios, el deseo de Dios. Eso mismo nos llevaría a una auténtica conversión del corazón, a un grandísimo amor por Él. ¿Hay en mi alma ese anhelo de Dios nuestro Señor? ¿Hay en mi alma ese ardiente fuego por amar a Dios, por hacer que Dios realmente sea lo primero en mi vida?
Este es el camino de conversión. Es la forma de ver el camino de la salvación. No nos quedemos simplemente en los comportamientos externos. La Cuaresma, más que un comportamiento externo, tiene que ser un llegar al fondo de nosotros mismos. La mortificación corporal debe dar frutos espirituales. Vamos a pedirle a Jesucristo en la Eucaristía que así como Él se nos da en ese don, nos conceda poseer una gran profundidad en nuestra vida para poder tener conciencia de nuestra debilidad y sobre todo nos conceda un gran anhelo de vivir a su lado. Porque si algún día, en ese camino de conversión del corazón, por ligereza o por superficialidad caemos, si tenemos el anhelo de amar a Dios, tenemos la certeza de que tarde o temprano, de una forma u otra, acabaremos amando.